Salí de las cavernas con los pies cubiertos de tierra oscura y los ojos completamente abiertos. Viva. Intacta. Sin una marca. Y eso fue exactamente lo que lo destruyó todo. Porque hay cosas peores que convertirse en piedra. Hay cosas peores que morir en la oscuridad con el cuerpo quieto para siempre y la mirada fija en nada. Hay algo que duele más que el castigo, más que la maldición, más que el final que todo el mundo espera cuando una mujer entra al lugar donde ningún mortal debería entrar. Medusa me miró a los ojos. Y decidió dejarme ir. No entendí, en ese momento, lo que acababa de perder. No entendí que hay dos maneras de convertirse en piedra. Una es rápida. La otra lleva 34 años y tiene la forma exacta de una vida normal. No entendí que la misericordia, a veces, es el castigo más largo. Lo entendí después. Demasiado tarde, como siempre pasa con las cosas que importan de verdad. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? El mar llegaba a las rocas antes del amanecer. Yo lo sabía porque siempre era yo quien escuchaba ese sonido primero, el golpe del agua contra la piedra, el crujido de los botes atados al muelle viejo, el largo silencio que quedaba después, como si el mar se arrepintiera de haber hecho ruido y decidiera callarse por un rato antes de intentarlo de nuevo. Mi marido dormía. Mis hijos dormían. El pueblo dormía. Y yo ya estaba despierta, ya estaba contando lo que quedaba de harina en el saco de la alacena. Ya estaba calculando si el pescado del día anterior olía todavía lo suficientemente bien para llevarlo al mercado de la colina o si tendríamos que guardarlo para la cena. Ya estaba pensando en los 3 cobres que debíamos al hombre del aceite y en que esta semana tampoco habíamos podido pagarlos. Así era mi vida. No era una queja. Era una descripción. Me llamaba Liria. Tenía 34 años. Aunque mi madre decía que parecía de 40 porque el mar envejece a las mujeres más rápido que a los hombres, porque el viento y la sal y el trabajo constante van dejando marcas que en otras mujeres tardan 10 años más en aparecer. Tenía 2 hijos, Damos, de 11 años, serio y callado como su padre, el tipo de niño que observa más de lo que habla y que cuando habla generalmente tiene razón. Y Petros, de 8, que nunca en su vida había estado quieto más de 3 minutos seguidos y que había roto 5 vasijas en el último mes, cada una de una manera diferente y cada una por una razón distinta que él explicaba con una lógica tan convincente que a veces me daban ganas de reírme en lugar de regañarlo. Tenía un marido llamado Herón, que era bueno en la manera en que son buenos los hombres que nunca te levantan la mano pero tampoco te miran cuando entras a la habitación. Que cumplen con lo que se espera de ellos y esperan lo mismo de vuelta, sin más. Que tienen afecto por ti del mismo modo en que tienen afecto por la casa, porque es suya, porque funciona, porque sería un problema si no estuviera. Tenía una suegra que vivía en la casa de al lado, separada de la nuestra por un muro de piedra que no era suficientemente grueso. Que había decidido, desde el primer día de mi matrimonio, que yo no era exactamente lo que su hijo merecía, aunque nunca lo había dicho con esas palabras. Lo decía con otras, que yo ponía demasiada sal en la comida, que tendía la ropa de una manera que dejaba marcas, que no sabía hablarle a los niños con la firmeza necesaria, que mi madre tampoco había sabido y que estas cosas se heredaban. Tenía deudas pequeñas que se estaban volviendo deudas medianas. Tenía manos que siempre olían a sal. Tenía todo lo que se supone que una mujer debe tener. El pueblo se llamaba Acros. Estaba construido en la ladera de un acantilado que miraba al Mediterráneo, y desde cualquier punto de la aldea se podían ver 2 cosas con igual claridad: el mar abajo, azul y constante, cambiando de color según la hora del día pero siempre ahí, siempre en el mismo lugar, y las cavernas arriba, en las rocas más altas del acantilado, oscuras y quietas en todas las estaciones y a todas las horas. Las cavernas de Medusa. Nadie las llamaba así en voz alta. Era el tipo de nombre que se sabía pero no se pronunciaba, especialmente después del atardecer, especialmente cerca de los niños, especialmente en los días en que el viento bajaba de las rocas con ese olor particular que no era del mar sino de algo más adentro, más antiguo, más quieto. La regla era simple.
Era la regla más vieja del pueblo, más vieja que cualquier ley escrita, más vieja que el templo y que el muelle y que las casas más antiguas de la aldea. La regla era: las cavernas estaban prohibidas. No había una pena establecida, no había guardias apostados en el sendero, no había ninguna señal visible que marcara el límite. La prohibición era anterior a todo eso. Era del tipo de cosas que se saben antes de que te las expliquen, como se sabe que no debes meter la mano en el fuego. Porque todo el mundo sabía lo que pasaba cuando alguien entraba. No volvía. O volvía diferente. La distinción entre esas dos opciones era más importante de lo que parecía. Los que no volvían, al menos descansaban. Los que volvían diferentes cargaban algo en los ojos que no estaba antes, una quietud extraña, una distancia del mundo que los rodeaba, como si hubieran visto algo tan absoluto que el resto de la realidad cotidiana se hubiera vuelto levemente irreal en comparación. En los últimos 100 años habían sido 4, según los ancianos. 2 habían muerto jóvenes y sin explicación aparente, en el sueño, sin enfermedad previa. El tercero había abandonado la aldea una mañana de verano sin decir una palabra a nadie, sin llevarse nada, y nunca había mandado ninguna señal de vida. El cuarto era el viejo Serón. Serón tenía 90 años y pasaba los días sentado en el extremo del muelle, con los pies colgando sobre el agua y los ojos fijos en el horizonte, en el punto exacto donde el azul del mar se encontraba con el azul más claro del cielo. Llevaba así desde que yo era niña. Llevaba así, según los ancianos, desde mucho antes. Cuando yo tenía 7 años le pregunté, porque los niños de 7 años no saben que hay preguntas que no se hacen, que había visto adentro de las cavernas. Me miró un momento largo. Sus ojos eran de un color indefinido, no exactamente humano en la manera en que el color de las piedras muy viejas no es exactamente un color sino la memoria acumulada de todos los colores que tuvieron. Dijo: lo que soy cuando nadie me está mirando. Tenía 7 años. No lo entendí. Lo entendí después. Demasiado tarde, como suele pasar con las cosas que de verdad importan. El día que todo empezó era un día ordinario. Ordinario en el sentido pleno de la palabra, sin señales, sin presagios, sin ninguna diferencia visible con los 200 días anteriores. El cielo estaba despejado. El mar estaba tranquilo. Mi suegra estaba en su ventana explicándome que yo ponía demasiada sal en todo y que por eso Herón tenía el estómago mal por las noches, y yo le estaba respondiendo que sí, que tenía razón, que lo tendría en cuenta, que era la respuesta que siempre daba cuando no quería discutir, que era siempre. Yo remendaba una red. Vigilaba que el caldo no se desbordara. Escuchaba a mi suegra. Eran 3 cosas distintas que hacía simultáneamente y ninguna de ellas era para mí, lo cual era también lo normal. Petros llevaba toda la mañana corriendo por el patio con un palo, atacando enemigos invisibles con una intensidad que yo encontraba admirable en su concentración aunque agotadora en su volumen. En algún momento alrededor del mediodía, sin que yo lo notara con exactitud, el sonido del palo contra el aire dejó de llegar desde el patio. No le presté atención. Petros siempre desaparecía. Siempre reaparecía. Siempre volvía con tierra en las rodillas y una explicación imposible y a veces fascinante sobre a dónde había ido. Pasó 1 hora. Pregunté a Damos, que estaba en el cuarto de los zaperos ordenando los anzuelos con esa seriedad de 11 años que a veces me hacía pensar que había nacido adulto, si había visto a su hermano. Damos levantó los ojos de los anzuelos y dijo, con la precisión de alguien que observa sin comentar, que lo había visto correr hacia la parte alta del pueblo. Hacia las rocas. Hacia donde el camino se angostaba y la hierba se volvía más oscura y el viento, cuando soplaba desde esa dirección, traía ese olor que no era del mar. Sentí algo que no era exactamente miedo. Era algo anterior al miedo, más primitivo. Una certeza silenciosa que se instaló en el centro del pecho sin pedir permiso. Me sequé las manos. Me até el cabello. Salí. No llamé a Herón. Herón estaba en el mercado. Y en algún lugar que no quería examinar demasiado directamente sabía que si lo llamaba, me diría que esperara. Que el niño volvería solo.
que yo exageraba, que Petros siempre hacía esto. Y yo no quería que me dijeran eso. No en ese momento. Quería encontrar a mi hijo. El sendero hacia las cavernas era más corto de lo que parecía desde abajo. Eso me sorprendió. Había asumido siempre que estarían más lejos, que la distancia física correspondería de algún modo al peso de lo que representaban. Pero no. Estaban ahí, a 20 minutos de camino desde el último grupo de casas, al final de un sendero que estaba perfectamente trazado, compactado por años de pisadas. Lo cual era curioso, si lo pensabas. Si nadie subía, ¿quién había trazado ese camino? La entrada era un arco natural en la roca, casi perfecto en su forma, como si la piedra hubiera sido trabajada aunque nadie lo hubiera hecho. No había señales. No había advertencias visibles. Solo el arco y la oscuridad adentro y el contraste entre esa oscuridad y el sol de mediodía afuera, y en la tierra del umbral, las huellas pequeñas e inconfundibles de los pies descalzos de Petros. Entré. Dentro olía a piedra húmeda y a algo más, algo limpio y quieto que no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera. No era el olor del mar. No era el olor de la tierra. Era algo anterior a ambos, algo que hacía pensar en el momento exacto antes de que llueva, cuando el aire cambia y sabes que algo está a punto de ocurrir pero todavía no sabes qué. La galería se abría después de la primera curva, más amplia de lo que esperaba, con el techo suficientemente alto. La luz de afuera llegaba apenas, filtrada y cambiada, convirtiendo las sombras en algo casi sólido. Lo encontré ahí. Agachado en el suelo, con los brazos apoyados en las rodillas, mirando algo en la base de la pared de piedra. Un pájaro. Pequeño, oscuro, con una mancha gris en el ala derecha. Vivo todavía, moviéndose torpemente, sin poder volar. Petros lo miraba con esa concentración total que tenía para las cosas que le importaban, sin darse cuenta de nada más. Me acerqué. Lo tomé del brazo con cuidado pero con firmeza. Le dije en voz baja que teníamos que salir. Que no debíamos estar ahí. Que ya hablaríamos del pájaro, del castigo, de todo lo demás, afuera. Levantó los ojos hacia mí. Por un segundo vi la evaluación que hacen los niños, midiendo si el peligro era suficiente para abandonar lo que los tenía ocupados. Debió ver algo en mi cara que zanjó la discusión porque se levantó sin protestar. Me tomó la mano. Y entonces el aire cambió. No fue gradual. Fue inmediato y total, como si alguien hubiera apagado algo, como si el calor hubiera tomado la decisión de retirarse de ese espacio con la misma deliberación con que un mar se retira antes de un tsunami. Un frío que no era temperatura sino presencia. Petros lo sintió al mismo tiempo que yo porque su mano apretó la mía con una fuerza que no esperaba de sus 8 años, los tendones de sus dedos pequeños tensos como cuerdas. Me di vuelta despacio. Al fondo de la galería, donde la oscuridad era más densa, donde la luz filtrada no llegaba, había una forma. No era la forma lo que me aterró. Era el orden dentro de ella. La manera en que ocupaba el espacio, no como algo que había llegado sino como algo que siempre había estado ahí, que éramos nosotras las recién llegadas, las temporales, las que pasaríamos. Una presencia que no necesitaba moverse para que sintiera su peso. 2 ojos. No eran verdes, aunque después lo intentaría describir con ese color porque era el más cercano. Eran el color del momento exacto antes de que algo irreversible ocurra, el instante entre la decisión y la consecuencia, entre el antes y el después. Solté la mano de Petros. No lo pensé. Fue más rápido que el pensamiento, la comprensión instantánea de que si había alguna posibilidad de que uno de nosotros saliera de ahí, tenía que ser él. Le empujé la espalda hacia la salida. Le dije una sola palabra: corre. Lo escuché correr. El sonido de sus pies pequeños contra la piedra, acelerando, alejándose hacia la luz. Y me quedé sola frente a esos ojos. Debería haber cerrado los míos. La historia más vieja del pueblo lo decía con claridad: la piedra empieza por donde la mirada toca. Si no miras, no te alcanza.
Era el único consejo que existía para ese momento y era el consejo correcto y lo sabía. No cerré los ojos. No fue valentía. Fue algo más parecido al agotamiento de 34 años de mirar hacia otro lado. De cerrar los ojos cuando algo no me gustaba. De esperar a que la incomodidad pasara. Y en ese momento, en esa galería, frente a lo más aterrador que había enfrentado en mi vida, algo en mí tomó una decisión que no consulté. La vi completa. Era una mujer. Eso era lo que el miedo no te dejaba entender cuando pensabas en ella, que era una mujer, con un cuerpo de mujer, con una postura que tenía peso y cansancio y algo que en otro contexto habría reconocido como la fatiga de alguien que lleva demasiado tiempo haciendo algo que no eligió. Alta, pero no sobrenatural en la altura. Sus manos colgaban a los lados, abiertas. Su cabello, que no era cabello, que era algo vivo y quieto al mismo tiempo, serpientes que descansaban con la lentitud de cosas que no tienen prisa porque nunca han tenido prisa, se movía con una calma que contradecía todo lo que yo esperaba de ese momento. Me miró. La miré. Pasó algo entre sus ojos y los míos que no tengo palabras para describir completamente. Algo que reconocí sin entender, como se reconoce a veces una verdad antes de poder articularla. Un segundo que duró lo que duran las cosas que cambian todo. Y entonces apartó la mirada. Eso fue todo. Se dio la vuelta, sin prisa, sin gesto adicional, y caminó hacia la oscuridad más profunda de la caverna, de la manera en que el mar se retira de una piedra pequeña cuando tiene océanos enteros que atender. Salí caminando. El sol me golpeó la cara con una violencia física que no esperaba. El aire olía a sal y a tierra caliente y a todo lo que era normal y cotidiano y seguía existiendo tal como lo había dejado 20 minutos antes. La normalidad como algo que podía terminarse, eso fue lo que entendí en ese momento, parada en el umbral entre la oscuridad y la luz. Petros estaba en el sendero, 50 metros más abajo, con tierra en las rodillas y el pájaro muerto en las manos, lo había recogido al correr, de algún modo, con esa lógica de 8 años que tiene sus propias prioridades. Me miró. Yo lo miré. Ninguno de los dos dijo nada por un tiempo que no sé medir. Luego él puso el pájaro con cuidado en el suelo, entre dos piedras, con la delicadeza que a veces tienen los niños para las cosas que no pueden salvar. Y empezó a caminar hacia el pueblo. Yo lo seguí. Bajamos en silencio. No fue hasta que llegué a la puerta de mi casa, hasta que vi a Herón en el patio hablando con el vecino sobre el precio de las redes nuevas, hasta que escuché la voz de mi suegra desde adentro preguntando si la cena ya estaba lista. No fue hasta ese momento cuando entendí que algo había terminado. Que el antes y el después existían ya. Que el problema era que todavía no sabía que había terminado exactamente. Entré. Empecé la cena. A la hora de cenar, Petros miró a su padre con esos ojos de 8 años que aún no han aprendido a mentir completamente, con esa honestidad que tienen los niños antes de entender que la verdad tiene consecuencias, y dijo, con la naturalidad de quien reporta algo que ocurrió y ya, mamá entró a las cavernas hoy. El silencio que cayó sobre esa mesa fue el tipo de silencio que tiene peso. Herón soltó el pan que estaba partiendo. Mi suegra dejó de masticar. Damos levantó los ojos del plato con esa expresión de quien ya sospechaba algo y acaba de recibir la confirmación. Herón me miró. No con furia. Con algo más quieto y más difícil, la precaución de alguien ante algo que ha dejado de ser completamente familiar, ante algo que podría ser peligroso pero que todavía no sabe cómo. Y yo, por primera vez en 34 años, no supe qué cara poner. Porque había salido viva de las cavernas de Medusa. Y todavía no entendía que eso iba a ser mi ruina. Lo que siguió a esa noche no fue una explosión. Fue algo peor, el sonido de una casa que se enfría. Lento. Casi imperceptible al principio. El tipo de frío que no sientes mientras ocurre y que solo reconoces completamente cuando ya no puedes recordar cómo era el calor, cuando intentas ubicar en el tiempo el momento exacto en que las cosas cambiaron y no puedes porque no hubo un momento exacto. Hubo una acumulación silenciosa de momentos pequeños que solos no significaban nada y juntos lo significaban todo. Herón no me gritó. Era,
como he dicho, un hombre bueno en la manera limitada en que algunos hombres son buenos, nunca te hace daño con las manos, solo con la distancia. Esa noche me preguntó en voz baja, con la misma voz que usaba para hablar del precio del aceite o de si había que reparar el bote antes de la temporada de pesca, ¿es cierto lo que dijo el niño? Le dije que sí. Me miró de una manera que no había visto antes. No era miedo, aunque tenía algo del miedo. No era preocupación, aunque tenía algo de eso también. Era la precaución que uno tiene con algo que ha dejado de ser completamente familiar, como cuando un animal doméstico hace algo inesperado y durante un segundo no sabes si acercarte o retroceder, si lo que conocías sigue siendo lo que conocías. Me dijo que debíamos ir al sacerdote por la mañana. Le dije que bien. Eso fue todo lo que habló conmigo esa noche. Por la mañana, Petros ya no recordaba haber estado en las cavernas. Lo dijo con esa claridad sin culpa que tienen los niños cuando han decidido que una verdad es demasiado complicada para seguir cargándola, cuando el miedo se ha sentado sobre la honestidad y la ha aplastado con su peso simple y contundente. Dijo, yo no entré. Estaba jugando en las rocas de abajo. No sé por qué lo dije anoche. Me confundí. Y mientras lo decía me miró, no con malicia, sino con la desesperación silenciosa de alguien que ha tomado una decisión y sabe que es la equivocada y la está tomando de todas formas porque es la única que sabe tomar. Tenía 8 años. Tenía miedo. No lo culpé entonces. No lo culpo ahora. Pero entendí, en ese instante, lo que significaba en términos prácticos. No tenía testigo. El sacerdote del templo se llamaba Odrán. Era un hombre delgado de alrededor de 50 años, con manos que siempre parecían frías aunque nunca las hubiera tocado, con una manera de escuchar que tenían los hombres que ya han decidido la respuesta antes de que termines de hablar, esa escucha que es en realidad espera, que asiente mientras tú hablas pero que está pensando otra cosa, que llega a la conversación con la conclusión ya formada y solo necesita que termines para poder anunciarla. Me escuchó. Escuchó todo, la entrada, el pájaro, Petros, el frío en el aire, los ojos, la forma que se alejó hacia la oscuridad. Lo escuchó con las manos cruzadas sobre las rodillas y la cara completamente neutral, el tipo de neutralidad que requiere esfuerzo y que por eso mismo no es neutral. Me preguntó si había algún testigo. Le dije que Petros había estado ahí. Odrán miró a Petros, que estaba sentado junto a su padre con los ojos fijos en un punto del suelo a sus pies, los hombros levemente encogidos hacia adentro como si intentara ocupar menos espacio del que ya ocupaba. Petros no dijo nada. El silencio duró 3 segundos. Odrán volvió a mirarme. Y vi exactamente en qué momento tomó su decisión, fue tan breve que si hubiera parpadeado lo habría perdido. Un instante en que sus ojos se hicieron levemente más pequeños, en que algo se asentó en su cara con la solidez de una piedra que termina de encontrar su lugar. La conclusión. Dijo lo que yo ya sabía que iba a decir, que era imposible que alguien entrara a las cavernas y saliera sin consecuencias visibles. Que los 4 casos conocidos, todos documentados, todos verificables, habían dejado marcas. Alteraciones en la mirada, cambios de comportamiento, señales que cualquiera podía observar. Que yo no presentaba ninguna de esas señales. Que la explicación más razonable era que yo no había entrado realmente, que quizás había llegado hasta la entrada, que el miedo o el agotamiento o la preocupación por el niño habían alterado mi percepción de lo ocurrido. Que estas cosas pasaban. Que era comprensible. Que lo importante era que Petros estaba bien. Herón asintió. Yo clavé los ojos en el punto de la pared detrás de la cabeza de Odrán, un punto donde la piedra tenía una pequeña mancha oscura, antigua, y respiré de una manera que no hiciera ruido. Esa tarde, el pueblo sabía. No la versión que yo había contado, sino la versión de Odrán y de Herón, que era más cómoda para todos. La versión que decía, Liria había subido a buscar al niño, se había confundido en el camino, había llegado cerca de las cavernas pero no había entrado, había vuelto alterada por el miedo y con la historia distorsionada. Era una historia que tenía sentido interno. Era una historia que no requería creer en nada incómodo.
Era una historia que me dejaba a mí como una mujer que mentía o como una mujer que no estaba bien de la cabeza, y las consecuencias de ambas opciones eran exactamente las mismas. Durante los primeros días lo soporté del modo en que había soportado siempre las cosas que no me gustaban. En silencio. Haciendo el trabajo. Esperando a que pasara. Pero no pasó. Lo que pasó fue lo contrario, fue creciendo, lento y constante, como crece el agua en una embarcación con un agujero pequeño que nadie repara porque nadie quiere admitir que está ahí. Las mujeres del mercado que antes me saludaban empezaron a desviar los ojos cuando me acercaba. No con crueldad declarada, con la incomodidad específica que tiene la gente ante alguien que ha roto alguna regla implícita, alguien con quien ya no saben exactamente cómo estar. Me devolvían el saludo, pero la conversación que seguía era más corta, los ojos miraban levemente hacia otro lado, los pies se orientaban ya hacia donde iban a ir. La exclusión sin drama. La variante más difícil de nombrar. Mi suegra dejó de fingir la cordialidad mínima que había mantenido durante 12 años. Hablaba desde su ventana con voz suficientemente alta para que yo la escuchara claramente desde el patio, que siempre había habido algo raro en esa mujer, que Herón debería haber escuchado a su madre desde el principio, que una mujer que sube sola a las rocas prohibidas y vuelve con historias imposibles no está en su lugar correcto en el mundo. Lo decía sin dirigirse a mí directamente, lo decía a las paredes, al aire, a cualquier persona que pasara por la calle, con la impunidad de alguien que sabe que no puede ser confrontada directamente sin que yo quede como la agresora. Y Herón escuchaba. Y no decía nada. Ese silencio suyo era más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El error que cometí fue seguir hablando. Era como una herida que no podía dejar de tocar, esa necesidad desesperada de que alguien me creyera, de encontrar las palabras exactas que hicieran que la historia encajara de una manera que nadie pudiera rechazar. Hablé con la vecina de enfrente, que era una mujer amable y prudente que me escuchó con la cara de quien está preocupada pero no por las razones que yo creía. Hablé con la mujer que vendía telas en el mercado, anciana y observadora, a quien yo respetaba genuinamente, me escuchó con más atención que nadie, y al final dijo, con cuidado, Liria, a veces el miedo nos hace ver cosas. No era malicia. Era compasión. Era casi peor. Hablé con Damos. Mi hijo mayor me escuchó con esa seriedad de 11 años y luego preguntó, con genuina perplejidad, mamá, ¿pero por qué ibas a entrar? Tú misma siempre nos has dicho que no entremos nunca. No era una acusación. Era una pregunta honesta. Era la misma pregunta que todos hacían sin hacerla en voz alta. ¿Por qué ibas a entrar? La respuesta, entré por Petros, porque sus huellas estaban en el umbral y no podía quedarme afuera, requería que Petros confirmara que había estado ahí. Y Petros decía que no. De modo que la respuesta se convertía en, entré por razones que nadie más puede verificar. Y eso no es una respuesta. Es una historia que una persona se cuenta a sí misma. A las 2 semanas, Herón me pidió que dejara de hablar del tema. Me lo dijo por la noche, en voz baja, con la cara de alguien que lleva tiempo postergando algo y que finalmente ha decidido que postergar tiene sus propios costos. Me dijo que el pueblo hablaba. Que él quedaba en una posición difícil. Que los hombres del mercado le preguntaban cosas. Que necesitaba que esto parara. Le pregunté qué era exactamente lo que necesitaba que parara. Me miró un momento. Luego dijo, la historia. A las 3 semanas me pidió que durmiera en el cuarto de los niños. Dijo que su sueño estaba sufriendo. Dijo que necesitaba descansar bien para el trabajo. Lo dijo sin levantar la voz, con toda la razonabilidad del mundo, de la manera en que se dice algo que no admite discusión precisamente porque ha sido formulado como algo perfectamente razonable. Me mudé al cuarto de los niños. Petros, esa primera noche, sin decir nada, se corrió en su catre hasta el borde y dejó espacio. Fue el gesto más amable que recibí en esas semanas. A las 4 semanas, Herón me dijo, con esa misma voz de los precios del aceite, que había hablado con Odrán y con los ancianos del consejo. Que habían discutido la situación.
que existía la posibilidad de presentar una solicitud de separación formal, si las circunstancias lo requerían. Que él no quería llegar a eso. Pero que el pueblo estaba hablando y que su posición era insostenible y que algo tenía que resolverse. Lo que significaba, en términos concretos, yo perdería el derecho a vivir en esa casa. Perdería la administración del hogar. Los niños quedarían con su padre, que era la ley, que era siempre la ley, que había sido la ley antes de que existieran palabras escritas para llamar la ley. Yo volvería a la casa de mi madre, pequeña, llena de mis hermanos y sus familias, y sería manutención de mi familia de origen hasta que alguien estuviera dispuesto a casarse con una mujer que había perdido su primer matrimonio por locura o por mentira, que para el caso era lo mismo. Escuché todo eso con la espalda recta y las manos quietas en el regazo. Y fue entonces cuando Odrán, que estaba presente en esa conversación aunque yo no lo había invitado, dijo que había una alternativa. Lo dijo en el tono de quien hace un favor. En el tono de quien está siendo más generoso de lo que le correspondería ser. Dijo que si yo de verdad afirmaba haber estado en las cavernas y salido sin consecuencias, y si yo de verdad creía lo que decía, entonces existía una manera de probarlo. Una prueba antigua, usada en otros tiempos para resolver asuntos que la razón ordinaria no alcanzaba a resolver. La miré. Dijo, volver. Si yo entraba de nuevo a las cavernas y salía de nuevo viva, la historia quedaba probada. El matrimonio, la casa, los niños, la posición, todo restaurado. Si no salía, si las cavernas hacían lo que siempre hacían, el asunto quedaba resuelto de la única manera en que el pueblo sabía resolver las cosas, con un cuerpo o con un silencio largo. Y lo que no dijo, pero que yo vi claramente en sus ojos por la fracción de segundo antes de que los bajara, era esto: Odrán sabía algo. Odrán sabía que en algún punto de la historia, en algún momento que los documentos del templo registraban y que el pueblo no conocía, había ocurrido algo así antes. Alguien había salido. Y él quería saber cómo. Y quería usarlo. Miré a Herón. Herón miraba la mesa. Pasé esa noche en el suelo del cuarto de los niños. No en el catre, en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de piedra fría, con las rodillas recogidas y los brazos cruzados sobre ellas. Damos dormía en su catre con la frente fruncida incluso en sueños, como si sus 11 años de seriedad no le dieran descanso ni de noche. Petros dormía boca abajo, como siempre, con un brazo colgando fuera del catre hacia el suelo, los dedos apenas rozando las piedras del piso. Los miré durante mucho tiempo. No llorando. Había algo más allá del llanto en lo que sentía, algo más quieto y más pesado, el tipo de estado en que las emociones se han agotado de circular y finalmente se han posado, quietas, en el fondo. Hice el inventario de lo que podía salir mal. Era un inventario fácil de hacer y tardé muy poco en completarlo. Si entraba y no salía, si la misericordia de Medusa tenía un límite que yo estaba a punto de alcanzar, si la segunda vez era diferente de la primera, mis hijos se quedarían sin madre y con un padre que ya había empezado a verme como un problema que necesitaba solución más que como una persona que necesitaba apoyo. Si entraba y salía pero sin que ocurriera nada verificable, sin prueba, sin testigo, nada cambiaba. Todo permanecía exactamente igual, y la única cosa adicional que habría demostrado era que podía ser enviada hacia la muerte y sobrevivir sin que a nadie le importara lo suficiente para revisarse a sí mismo. Y si entraba y salía con algo que pudiera llamarse prueba, esa posibilidad no la terminé de examinar porque Petros se movió en su catre. Abrió los ojos. Me miró. No pareció sorprendido de encontrarme despierta en el suelo, como si en algún nivel anterior al pensamiento, en ese nivel que tienen los niños y que los adultos pierden con los años, hubiera sabido que yo estaba ahí. El silencio entre nosotros duró un momento. Luego le pregunté, en voz muy baja, ¿recuerdas el pájaro? Petros no respondió de inmediato. Me miró con esos ojos de 8 años que cargan cosas demasiado grandes para 8 años, y vi en su cara todo el peso de esas semanas, el peso de haber mentido y de saber que la mentira había costado más de lo que calculó, el peso de no haber sabido calcular porque los niños no calculan el precio futuro de sus mentiras, solo calculan el miedo inmediato y lo que el miedo inmediato requiere.
Después tienen que cargar las consecuencias sin haber entendido que las estaban eligiendo. Dijo, muy despacio, era negro. Con una mancha gris en el ala derecha. No dije nada. Él tampoco. Pero lo que pasó en esa habitación en los minutos que siguieron no necesito palabras. Vi en su cara el momento en que el arrepentimiento dejó de ser una idea abstracta y se volvió algo concreto y físico, algo que ocupaba espacio en el pecho. Lo siento, dijo. Tan bajo que casi no lo escuché. Le dije que lo sabía. Le dije que lo quería. Le dije que estaba bien. Todo eso era verdad. También era verdad que no cambiaba nada en el sentido práctico. Petro seguía siendo un niño de 8 años. Ningún consejo de ancianos lo tomaría como testigo formal. Nada de lo que él pudiera decir ahora, en esa habitación, en esa hora de la noche, tenía el peso necesario para cambiar lo que se había decidido ya en ese otro cuarto donde los hombres se reunían para decidir cosas. Pero algo cambió en mí en esa media hora. No sé nombrarlo con exactitud. Sé que tuvo que ver con el pájaro. Con la manera en que Petros lo había descrito, el color exacto, la mancha en el ala derecha, sin que yo se lo pidiera, sin que hubiera ninguna ventaja práctica en decírmelo. Solo porque era la verdad y la verdad a veces sale de los niños de 8 años sin que puedan detenerla, incluso cuando saben que no deberían dejarla salir. Cuando amaneció, me levanté del suelo. Me lavé la cara en el cuenco de agua. Me até el cabello. Salí del cuarto antes de que los niños despertaran y fui a encontrar a Herón en la cocina. Le dije que aceptaba la prueba. Me preguntó si estaba segura. No le pregunté por qué me preguntaba eso, si era porque genuinamente se preocupaba o porque necesitaba poder decirse a sí mismo que me había dado la oportunidad de negarme. No lo pregunté porque la respuesta no cambiaba lo que iba a hacer. Le dije que sí. No me dijo que no fuera. No me dijo que encontraríamos otra manera. No dijo que me creía aunque el pueblo no me creyera, que eso debería ser suficiente, que era suficiente para él. No dijo ninguna de esas cosas. Asintió. Vi el alivio en su cara. Lo intentó no mostrar. Lo conocía después de 12 años y sabía cuando intentaba no mostrar algo, pero estaba ahí, perfectamente legible, el alivio de alguien a quien le están quitando un problema de encima. No el alivio de alguien cuya esposa va a probar su inocencia. El alivio de alguien cuyo problema pronto tendría una resolución, de una forma o de otra. En ese momento lo entendí completamente. Sin furia. Con una claridad que era casi física. Herón no era un hombre malo. Era un hombre que amaba su tranquilidad más de lo que me amaba a mí. Y tal vez siempre había sido así, y tal vez yo lo había sabido siempre, y tal vez lo que el encuentro con Medusa había hecho, cualquier cosa que sus ojos habían hecho en esa galería oscura, era haberme quitado la capacidad de seguir mirando hacia otro lado. La prueba fue fijada para 3 días después. Odra lo anunció en la plaza del pueblo con una formalidad que dejaba claro que llevaba tiempo esperando exactamente esto. El pueblo lo supo antes del mediodía. Esa tarde vinieron 2 mujeres a verme, no para apoyarme, sino con esa curiosidad envuelta en compasión que tiene la gente cuando algo terrible está a punto de pasarle a alguien que conocen y que los hace sentir vivos y seguros por comparación. Las serví con agua y con dátiles. Las dejé hablar. Cuando se fueron, lavé los vasos y salí al patio y me senté a mirar el mar hasta que oscureció. Los 3 días pasaron con la lentitud específica de los tiempos de espera, cada momento separado y pesado, y sin embargo al recordarlos parecen no haber existido, como si el tiempo de espera no fuera tiempo real sino un paréntesis entre 2 momentos que sí lo son. Hice todas las cosas normales durante esos 3 días. Remendé la red. Vigilé el caldo. Le respondí a mi suegra desde el patio. Besé a mis hijos en la frente antes de que durmieran. Dormí en el suelo del cuarto de los niños. Me levanté antes del amanecer y conté la harina que quedaba en el saco. La mañana de la prueba amaneció sin nubes, con ese azul limpio de los días mediterráneos en los que el cielo parece más alto que de costumbre, como si se hubiera alejado un poco para tener mejor perspectiva.
Odran había organizado 2 hombres del consejo para atestiguar desde la entrada. Los encontré al pie del sendero. Me miraron de una manera que no supe clasificar, no exactamente con lástima, no exactamente con expectativa. Algo entre los dos. Les dije que podían seguirme hasta la entrada, pero no más. Asintieron. No estaba en sus planes entrar de todas formas. Subí. El sendero era el mismo. El arco de roca era el mismo. El olor del umbral era el mismo, esa quietud que no era ausencia de olor sino presencia de algo que no tenía nombre. Lo que no era igual era yo. La primera vez había entrado corriendo en el corazón, sin tiempo para el miedo porque el miedo requiere espacio y yo no tenía espacio. Esta vez entré despacio. Esta vez el miedo tuvo todo el espacio del mundo y lo usó, llenó cada centímetro disponible, se instaló en las manos y en la garganta y en el lugar exacto detrás del esternón donde se instalan los miedos que saben que tienen razón. Pero lo atravesé. Caminé hasta la galería. Estaba vacía. Me quedé de pie en el centro. Esperé. 1 minuto. 5. El silencio de las cavernas era diferente al silencio de afuera, no era ausencia de sonido sino presencia de algo sin sonido, como escuchar el espacio entre las notas en lugar de las notas. Luego llegó el cambio de temperatura. No la vi llegar. Estaba. De la misma manera en que el amanecer no llega sino que de pronto está ahí y no puedes ubicar el momento exacto en que ocurrió. En el borde de la oscuridad más profunda, con esa postura de quien lleva tanto tiempo esperando que ya no distingue entre esperar y existir. Me miró. La miré. Hablé. Le dije una sola palabra, la misma que cargaba desde la primera vez, desde que salí viva de esa galería y entendí que la supervivencia era el verdadero misterio. ¿Por qué? Nada más. Esperé. No fue el silencio de alguien que no tiene respuesta. Fue el silencio de alguien que lleva mucho tiempo con una respuesta y ha estado esperando a alguien que pudiera recibirla. Habló. No fue sobrenatural en el modo en que lo sobrenatural aparece en las historias, con resonancia, con eco, con el peso de lo divino en cada sílaba. Fue una voz de mujer. La voz más vieja que yo había escuchado, en el sentido en que ciertos ríos son más viejos que los países que los rodean, pero una voz directa. Sin ceremonia. Dijo, te vi. Esperé a que continuara. Dijo, la primera vez que alguien entra aquí y no cierra los ojos. No lo entendí al principio. Luego lo entendí demasiado. En 100 años, dijo, 4 personas entraron a esta galería. Las 4 cerraron los ojos cuando me vieron. No por valientes. Por el mismo motivo por el que cierran los ojos ante cualquier cosa que les asusta, para que no sea real. Para poder seguir creyendo que el mundo es lo que siempre han pensado que es. Los convertí en piedra de todas formas. La piedra es lo que queda cuando alguien ha dejado de ver. Guardó silencio un momento. Tú no cerraste los ojos. Le pregunté si eso me hacía diferente. Dijo, te hace lo que siempre fuiste. Yo solo te lo dejé ver. Le pregunté qué quería decir. Se acercó. No mucho, lo suficiente para que la luz tenue desde la entrada tocara su cara con más claridad. Vi lo que no había podido ver completamente la primera vez, la fatiga en sus ojos. No el cansancio de un día largo. El cansancio de alguien que ha tenido milenios y que ha visto las mismas cosas repetirse con los mismos resultados y que ya no tiene ilusiones sobre lo que el tiempo cambia y lo que el tiempo nunca cambia. Me dijo, miras las cosas como son. Es lo más raro que existe entre los mortales. No dije nada. Esperé. Tu marido no te mira. Lo sabes. Tu pueblo te necesita pero no te ve. Lo sabes. Llevas años sabiéndolo. Y seguías ahí, igual, haciendo todo lo que se supone que debes hacer, mirando hacia otro lado cuando algo no te gustaba. Cerrando los ojos para que no fuera tan real. Igual que los 4 que vinieron antes que tú. Sentí algo en el pecho que no era exactamente dolor.
Era el reconocimiento de algo que llevaba mucho tiempo ahí y que yo había decidido, una y otra vez, no examinar completamente. Yo petrifico, dijo Medusa, a los que ya son piedra. A los que han dejado de ver. A los que han decidido que el mundo es lo que les dijeron que era y no quieren ninguna información adicional que complique esa decisión. La piedra solo termina lo que ellos ya empezaron. Le pregunté por qué no me petrificó a mí. Dijo, porque tú todavía no habías terminado. La galería era silenciosa. Desde afuera, muy lejos, llegaba el sonido tenue del viento. Le pregunté algo que no había planeado preguntar. Algo que surgió de un lugar más hondo que la estrategia, más hondo que el miedo, desde el lugar donde vivían las preguntas que uno no hace porque la respuesta podría ser demasiado. Le pregunté, ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró? Medusa no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo que no había tenido antes, algo que en otro contexto habría llamado sorpresa, aunque en una voz que ha tenido milenios la sorpresa tiene una forma diferente, más quieta, más parecida al reconocimiento que al asombro. Dijo, tú. Ahora. Las 2 veces. Salí. Los 2 hombres del consejo estaban en la entrada, exactamente donde los había dejado. Me vieron salir. Me miraron con la expresión específica de quien está procesando algo que no encaja en ninguna categoría disponible, ni milagro ni monstruo ni locura ni mentira. Algo que requería una categoría nueva que ninguno de los 2 tenía y que ninguno de los 2 estaba seguro de querer construir. Petros estaba sentado en una roca a 20 metros, con las rodillas sucias y los ojos en la entrada de la caverna. Cuando me vio salir se levantó. Caminó hacia mí con esa determinación silenciosa que tenía a veces, cuando había decidido algo y lo había decidido del todo. Y frente a los 2 hombres del consejo, con voz clara y sin temblar, dijo, yo también estuve adentro la primera vez. Vi el pájaro. Vi a mi madre entrar. Lo que ella dijo es verdad. El consejo se reunió al día siguiente. Los 2 hombres que habían estado en la entrada hablaron. Describieron lo que habían visto, una mujer que entró a las cavernas sola y salió sola, caminando, con los ojos abiertos, intacta. Describieron el tiempo que había estado adentro, suficiente para que no hubiera duda de que había llegado más allá del umbral. Describieron la cara de Petros cuando habló y la claridad de su voz y los detalles específicos que no podía haber inventado, el color del pájaro, la mancha en el ala, el olor particular del interior. Podrán escuchó todo con la cara de alguien que está recalculando. No en el sentido de que estuviera dispuesto a admitir que se había equivocado, sino en el sentido más preciso de alguien que está ajustando su posición a los nuevos datos disponibles, como ajusta un comerciante los precios cuando el mercado cambia. Al final del consejo, mi historia fue declarada verdadera. Mi matrimonio fue declarado intacto. Mi posición en la casa fue restaurada. Herón me tomó la mano cuando salimos del cuarto del consejo. La tomó con naturalidad, con el gesto de alguien que recupera algo que había estado guardado. Caminamos juntos por la plaza del pueblo bajo el sol de mediodía, y la gente que nos veía pasar nos miraba con la expresión específica de quien ha observado una situación y ha tomado nota de cómo terminó. Sentí la mano de mi marido. 12 años de mano conocida, la textura de los nudillos, el peso particular, la temperatura. La reconocía con exactitud. Y la sentí como la mano de alguien que no conocía completamente. No fue un pensamiento. Fue una sensación física, inmediata, que no pedí y que no sabía cómo manejar. Como cuando buscas un objeto en la oscuridad y lo encuentras exactamente donde siempre ha estado, pero hay algo en el tacto que no es del todo lo mismo, y no sabes si el objeto cambió o si cambiaron tus manos. Volví a la casa. Hice la cena. Llamé a los niños. Herón volvió a dormir en el cuarto. Las cosas volvieron a la disposición exacta que habían tenido antes de que todo empezara, cada objeto en su lugar, cada persona en su lugar, cada rutina en su lugar. Y yo, de pie en el patio esa noche mientras el mar se oscurecía en el horizonte y las cavernas se volvían invisibles contra el negro del acantilado, entendí lo que Medusa me había dicho que iba a costarme. No era la casa.
No eran los niños. No era el matrimonio o la posición o la aprobación del pueblo. Era esto, había vuelto a todo exactamente igual. La prueba había funcionado. La historia había sido probada. El premio por haber insistido, por haber soportado 4 semanas de exclusión y duda y silencio de Herón, por haber vuelto a las cavernas sabiendo lo que podía perder, por haber preguntado lo que nadie antes había preguntado. El premio era que todo estaba exactamente igual que antes. Todo estaba igual que antes. Y yo ya no era igual que antes. Ese era el costo. No dramático. No visible. El más difícil. Los días que siguieron fueron los días normales. Las mismas cenas. La misma red remendada. La misma voz de mi suegra desde el patio. Los mismos y automáticos que yo daba sin pensar. El mismo Herón que llegaba al cuarto y no miraba hacia donde yo estaba. Los mismos gestos, el mismo ritmo, la misma arquitectura de una vida que había sido construida para una mujer que mantenía los ojos cerrados y que funcionaba perfectamente para esa mujer y que ahora la habitaba una mujer con los ojos abiertos. No caben en el mismo espacio. Eso fue lo que entendí, lentamente y sin poder evitarlo. Los ojos abiertos y los espacios construidos para ojos cerrados no caben en el mismo espacio sin que algo se rompa. Empecé a cambiar cosas pequeñas. No declaraciones, no confrontaciones, no la escena dramática en que me levanté de la mesa y anuncié que todo era diferente. Fue más silencioso y más profundo que eso. Empecé a no responder con el sí automático cuando mi suegra hablaba desde la ventana sobre la sal. Empecé a sentarme a la mesa y comer antes de levantarme a atender las cosas que nadie me había pedido que atendiera pero que yo siempre atendía antes de sentarme. Empecé a mirar a Herón cuando entraba a la habitación y a no desviar los ojos cuando él no me miraba. Herón notó que algo había cambiado. No supo nombrarlo, lo sentía en la manera en que se siente cuando el peso de algo familiar varía levemente, cuando algo que debería estar donde siempre ha estado no está exactamente ahí. Una tarde, en el patio, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y luego, porque el sí automático ya no me salía solo, añadí, no exactamente. Me miró. Le dije lo que era cierto, que lo quería. Que nuestros hijos eran lo mejor que tenía. Que 12 años de vida construida juntos no eran nada. Que no podía seguir siendo invisible dentro de esa vida. Que necesitaba que me viera. No de manera extraordinaria, de manera ordinaria. De la manera en que se ve a alguien que existe, que está en la habitación, que tiene una opinión sobre la sal y sobre las redes y sobre los precios del mercado y sobre si el bote necesitaba reparación o podía esperar. Herón me escuchó. Completamente, con atención, con la cara de alguien que está tomando en serio lo que escucha. Y luego dijo, con genuina perplejidad, sin defensa y sin crueldad, ¿cuándo no te he visto? Ese fue el momento más claro y más devastador de todo lo que había ocurrido desde que entré a las cavernas la primera vez. No porque fuera una mentira, sino porque era absolutamente verdad. En su mundo, en la versión del mundo que él habitaba y que era perfectamente funcional para él, yo había estado siempre visible. Era la mujer de su casa. La madre de sus hijos. La persona que hacía las cenas y remendaba las redes y respondía a su madre con paciencia y calculaba lo que quedaba de harina. Eso era verme. Eso era lo que existía para ser visto. No había un villano en esta historia. Medusa no me había dado un regalo. Me había dado un problema. El más difícil de todos, la claridad sin ningún lugar a donde ir con ella. Porque vivir con los ojos completamente abiertos dentro de una vida construida para alguien que los tenía cerrados es una forma de sufrimiento que la piedra nunca podría igualar. La piedra es quieta. La piedra no nota, mañana tras mañana, la diferencia entre el mundo que ve y el mundo en que vive. La piedra no tiene que decidir cada día si hablar o callarse, si insistir o ceder, si seguir intentando o admitir que el intento tiene un límite. Yo sí. Había entrado a las cavernas 2 veces y salido 2 veces sin convertirme en piedra. Y había descubierto que ya era piedra. Que llevaba años siendo piedra.
que la piedra no siempre es visible desde afuera, a veces tiene la forma exacta de una mujer que hace la cena y dice sí cuando quiere decir no y mira hacia otro lado para que las cosas no sean tan reales. Un día subí sola hasta el arco de la entrada. No entré. Me quedé en el umbral, con los pies en la línea entre la luz y la oscuridad, mirando hacia adentro. No sé exactamente qué esperaba. Tal vez nada. Tal vez solo necesitaba estar en ese lugar otra vez, en el único lugar donde alguien me había visto completamente y sin ninguna razón práctica para hacerlo. El cambio de temperatura llegó desde adentro. No vi a Medusa. Pero supe que ella sabía que yo estaba ahí. No dije nada. Ella no dijo nada. Era suficiente. Bajé al pueblo. Entré a mi casa. Hice la cena. Besé a mis hijos en la frente. Me senté junto a Herón en el patio y vimos el mar oscurecerse juntos, su azul volviéndose índigo, luego negro, luego algo que no tiene nombre porque los colores que no tienen nombre solo existen entre el final de un día y el inicio del siguiente. Y viví dentro de esa vida que no podía ser exactamente la misma y que no podía ser completamente diferente, en el espacio sin nombre entre las dos cosas, que es donde viven las personas que han aprendido a no cerrar los ojos. No cómodamente. No en paz. Pero con los ojos abiertos. El viejo Cerón murió ese invierno. 90 años. En el muelle, con los pies sobre el agua, con esa mirada que no era del todo humana pero que tampoco era del todo piedra. Lo encontraron al amanecer en el mismo lugar donde siempre había estado, quieto de una manera diferente a su quietud habitual, con los ojos todavía abiertos mirando el horizonte. Fui al entierro. Mientras los demás miraban la tumba, yo miraba el mar. Y entendí, finalmente, lo que había querido decir aquella vez que era niña y le pregunté qué había visto adentro. Lo que soy cuando nadie me está mirando. Eso era lo que Medusa hacía, al final. No petrificaba. No destruía. No castigaba. Revelaba. Y si lo que revelaba no tenía lugar en la vida que habías construido, si lo que eras cuando nadie te miraba no encajaba con lo que habías pasado años fingiendo ser, entonces sí, eras destruida. Pero no por sus ojos. Por los tuyos propios. Esa fue la verdad final. La que nadie en el pueblo podría haber entendido aunque yo hubiera encontrado las palabras exactas para decirla, aunque me hubieran escuchado con toda la atención del mundo. Medusa no me convirtió en piedra. Y ese fue el verdadero desastre. Porque la piedra, al menos, no tiene que decidir todos los días quién es. A veces el peor castigo no es la maldición. Es la claridad. Y hay personas que han vivido tanto tiempo en la oscuridad que la luz es lo que finalmente las rompe. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.